Bienvenidos al curso de relatividad especial. En el video de hoy vamos a ver el efecto Doppler relativista. Vamos a empezar con el efecto Doppler clásico. Experimentalmente se halla que la frecuencia de una señal recibida desde un transmisor depende de la velocidad relativa del emisor y del receptor. Vamos a imaginarnos que tenemos aquí una fuente o un transmisor y aquí tenemos un receptor que se está moviendo con una velocidad Vr. Aquí Vr velocidad del receptor. Aquí tenemos que Bs es la velocidad de sonido, Fe es la frecuencia del emisor, o sea, el de esta fuente, y Fr es la frecuencia del receptor. Entonces sabemos que lambda va a ser igual a la velocidad sobre la frecuencia. En este caso sería la velocidad del sonido, porque estamos hablando de un efecto Doppler clásico, sobre la frecuencia del emisor. Pero recordemos que aquí tenemos un caso en el que hay una velocidad adicional que es la velocidad del emisor. Entonces la frecuencia va a ser igual a la velocidad del sonido más la velocidad que lleva el receptor dividido lambda, pero lambda es esta parte de acá. Entonces la frecuencia que estaría recibiendo el receptor va a ser igual a la velocidad del sonido más la velocidad del receptor dividido entre la velocidad del sonido, todo multiplicado por la frecuencia del emisor. Observamos que pues, la frecuencia del receptor en relación con la frecuencia del emisor es diferente. La única forma en que fueran iguales es que la velocidad del receptor fuera cero, o sea que estuvieran ambos en reposo. Entonces Bs sobre S daría 1 y frecuencia recibida por el receptor sería igual a la frecuencia emitida por el emisor. Aquí si el receptor se encuentra alejándose del emisor, pues cambiamos el signo de la velocidad del receptor por menos Br. Ahora imaginémonos en el caso en el que tanto el receptor como el emisor se están moviendo. Entonces aquí tenemos que B va a ser la velocidad del emisor. Tenemos que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia del emisor, que este es el periodo de la onda. Entonces si tenemos que multiplicamos la velocidad del sonido por ese periodo, tenemos la distancia que viaja la onda en un periodo. Pero recordemos que el periodo es el inverso de la frecuencia, entonces quedaría que esto es Bs sobre Fe. Y B, que es la frecuencia del emisor, pues la distancia que viaja el transmisor en un periodo. Reemplazando este periodo por la frecuencia tenemos que es Be sobre Fe. Entonces aquí vamos a tener dos longitudes de onda. Una longitud de onda aquí a esta parte izquierda, que si nos damos cuenta que como el emisor se está moviendo hacia la derecha, va a ser mayor, y una frecuencia o una longitud de onda, perdón, a la parte derecha, que vemos que se va contrayendo. ¿Por qué? Porque el emisor se va moviendo en la misma dirección en la que se está emitiendo el sonido. Entonces la longitud de onda en la parte derecha vemos que es menor, entonces va a ser Bs sobre Fe menos B sobre Fe. Tenemos esta expresión. Y la que va a la izquierda va a ser una longitud de onda mayor. Entonces va a ser más Bs sobre Fe más Be sobre Fe. Tenemos esta expresión. Como miramos aquí en esta parte, aquí se encontraba el receptor en la parte izquierda, entonces vamos a tomar esta longitud de onda y la vamos a reemplazar en esta expresión de la frecuencia del receptor. Entonces, frecuencia del receptor va a ser Bs más Br sobre lambda. ¿Pero qué es lambda? En la parte izquierda es esta parte de acá. Después de simplificar, entonces tenemos que la frecuencia en el receptor va a ser igual a la velocidad del sonido más la velocidad del receptor dividida entre la velocidad del sonido más la velocidad del emisor por la frecuencia del emisor. Entonces aquí nos damos cuenta en el que en un caso específico en el que la velocidad del emisor y la velocidad del receptor si son la misma o son cero, entonces observamos que esta parte de aquí sería, digamos, si es cero, pues va a ser Bs sobre Bs si ambas son ceros. Y si son iguales, porque aquí lo importante es la velocidad relativa entre ambos, entonces si es la misma velocidad, entonces vamos a tener que esta parte de aquí es igual a esta y va a ser igual a 1. Entonces va a decir que la frecuencia del receptor es la misma frecuencia del emisor. Ahora aquí todos se pueden tomar todos los casos, cuando las velocidades son diferentes o cuando van en diferentes sentidos. Aquí ¿qué hay que tener en cuenta? Que se toma como positiva las velocidades que van del receptor al emisor. O sea, este es en sentido positivo y las velocidades que van del emisor al receptor se toman como negativas. Entonces, si se cambian esos signos en esta fórmula, pues se van a tener todas las posibilidades. Ahora vamos a ver el efecto Doppler relativista.
Debido a la dilatación del tiempo, la luz que emiten los átomos en movimiento presenta un desplazamiento en su frecuencia. Entonces aquí imaginémonos que tenemos una fuente luminosa que se va desplazando hacia la derecha con una velocidad v. Esa fuente luminosa, como la gran mayoría de los textos hablan de ella en general los marcos de referencia de movimiento van a ser los primados, en este caso S'. Y el receptor aquí va a encontrarse en un marco de referencia que se encuentra estático y se le va a llamar S. Entonces el periodo de las ondas emitidas medida en el marco de referencia S' va a ser 1 sobre F'. ¿Por qué? Porque es medida en donde se encuentra en estacionario la fuente de luz. Sin embargo, para este receptor, pues esa fuente de luz se va a estar moviendo. Entonces, si tenemos que T es el intervalo entre crestas de la onda en el marco S, o sea, en el del receptor, este no es el periodo, porque tenemos que tener en cuenta que hay un movimiento de esta fuente. Entonces, si tenemos que CT es la distancia que recorre la onda en el marco de referencia S, o sea, de nuevo tenemos que tener en cuenta que no es el periodo, y BT es la distancia que recorre la fuente en ese tiempo T, ¿no? Digamos en ese tiempo entre crestas. Entonces tenemos que se mueve hacia esta distancia, entonces como se está moviendo acá, la longitud de onda efectiva, lambda, va a ser CT menos BT, o aquí factorizando T, C menos B por T. Entonces la frecuencia que va a ser igual a la velocidad de la luz sobre lambda, C sobre esta expresión de acá. Ahora, este T va a presentar una dilatación del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un efecto relativista. Entonces, debido a la dilatación del tiempo, pues este T va a ser diferente al T', o sea, al periodo que se está, digamos, midiendo en este marco de referencia de movimiento. Entonces, tenemos la expresión relativista de que este T va a ser igual a gamma por T'. Entonces, T va a ser igual a T', pero gamma recordemos que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Si nosotros multiplicamos numerador y denominador por la velocidad de la luz, pues la velocidad de la luz aquí entra al cuadrado y aquí pues va a ser simplemente c. Entonces nos va a quedar que esto va a ser ct' sobre la raíz de c cuadrado menos b cuadrado. Ahora la idea es que vamos a reemplazar este t en esta fórmula de acá, pero aquí no tenemos t sino pues 1 sobre t. Entonces simplemente invertimos y tenemos que 1 sobre t va a ser igual a esta expresión. Entonces tenemos aquí que reemplazando f va a ser igual a c sobre c menos b por t, por 1 sobre t, que es esta expresión. Esta c se cancela con esta c. T', ¿qué es? T' es igual a 1 sobre f', entonces esta f' se va para acá. Y recordemos que pues por factorización c cuadrado menos b cuadrado va a ser c menos b por c más b. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente tomamos este c menos b y lo introducimos dentro del radical. Para introducirlo, pues tenemos que introducirlo al cuadrado. Entonces va a ser c menos b por c menos b. Entonces ya aquí dentro de este radical cancelamos este c menos b con este c menos b y nos queda que la frecuencia que va a haber este observador acá va a ser igual a la raíz cuadrada de c más b sobre c menos b por f'. Esta f', recordemos, pues es la frecuencia medida en el marco de referencia en movimiento. Bueno, por el video de hoy no es más, hasta la próxima.